Este es el título de la prédica de hoy. ¿Todo el mundo tiene claro eso? ¿Por qué yo voy a predicar de esto? ¿Por qué yo voy a predicar de esto? Porque hay mucha gente en este mundo, mucha, diciendo lo contrario a eso, que Jesús no es Dios. Toda la iglesia primitiva, vamos a llamarle iglesia primitiva a la iglesia del primer siglo, cuando vino Jesús y hubo la persecución y se abrieron las iglesias y los viajes misioneros de Pablo que estamos estudiando aquí los miércoles y todas esas cosas lindísimas, importantes y que levantan la fe. Toda la iglesia creía eso, que Jesús era Dios. La cosa se puso difícil 300 años después, cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos, se crearon templos y hubo un obispo llamado Arrius que empezó a poner la doctrina de que Cristo no es Dios. Y eso le hizo un daño a la iglesia tremenda. Como decía el apóstol Pablo, los rapaces vendrán después de mí para afectar la fe de los hermanos. Y yo los veo por todas partes. Una señora me abortó aquí, y voy a hablar de testigos de Jehová entre ellos, y mormones. Una señora me abortó aquí, y ahí, saludando yo a la gente, tuve que explicarle, y le dije, señora, usted está errada. Un día voy a visitar a la familia Macrin, y de pronto entran allí, ¿se acuerda, Mari? Dos muchachitas parecían dos angelitos. Y entonces cuando te dicen, yo le dije, bueno, ¿y de qué iglesia son ustedes? No te decían, no decían. Bueno, pero vienen con quién. Entonces me dijeron, los santos del último día. Cuando usted vea eso, somos hermanos. No te dicen que Cristo no es Dios, ni los testigos de Jehová tampoco. Te lo dicen cuando tú llevas 6 meses estudiando con ellos. Claro, porque sobre todo si sabes que eres evangélico. Y ahí es donde tú te das cuenta del tiempo que perdiste y que a lo mejor te enredan. Porque para eso vienen los falsos maestros y las fuerzas contrarias. Por eso vamos a estar estudiando hoy Jesús es Dios. Vamos a estar haciendo una apologética. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra apologética? Yo siempre le traigo alguna palabrita, pero es que se la puede encontrar usted en el YouTube o en algún lugar. Pero es bueno que usted lo anote si tiene interés. Apologética. Apologética es cuando usted va a hacer una apologética de la fe, usted hace una defensa de la fe. Eso es lo que quiere decir apologética. O sea, uno tiene que estar preparado para hacer una defensa de lo que cree. Eso es una apologética de la fe. Y en este caso vamos a hacer una apologética defendiendo la doctrina de que Cristo, la doctrina bíblica de que Cristo es ¿quién? Dios. Así que vamos a empezar con esa tarea. Y como ustedes ven aquí está todo el mensaje. Y aquí dice Bautista, Iglesia Bautista de la Roca, la fecha de hoy, Pastor David Brenny, esa es la información general. Y ahí vamos con la misma diapo, porque el tema ¿cuál es? Jesús es Dios. Y eso es lo que voy a demostrar con todos estos textos. Y donde primero que tenemos que ir es a Juan 1. Este PowerPoint va a quedar en el grupo de la roca. Usted lo va a poder ver cada vez que usted quiera ir en su teléfono o lo puede imprimir si quiere imprimir. Entonces, vamos a empezar por el evangelio de... ¿Qué evangelio dije? De Juan. Y sabe una cosa, para que la anote, el evangelio de Juan fue escrito específicamente para demostrar y defender. ¿Cómo se llama este mensaje? Que Cristo es Dios. Para eso se escribió. Ese fue uno de los objetivos en los cuales Dios escribe. Le dicta al apóstol Juan el evangelio de Juan. Pero vamos a empezar por el primer capítulo y por el primer versículo. Y quiero decir que ya cuando usted lee el primer versículo pudiéramos apagar e irnos para casa. Pero vamos a hacer mucho más. Entonces, hermanos, si usted puede ver aquí, aquí está Juan 1:1. En el principio
el verbo. En el principio era el verbo. Verbo con mayúscula. Y el verbo, ¿qué cosa es el verbo? El verbo es acción. Saltar, caminar, soñar. Con miles de verbos viene el idioma. El verbo con mayúscula. En el principio era el verbo. Está representando a Jesús. Lo vamos a ver. Que Juan va a decir que el verbo es Jesús, no yo. El verbo. Ese es el verbo de Dios. ¿Ok? ¿Me está oyendo bien lo que estoy diciendo? El verbo es Dios, pero el verbo es acción. Señor, ayúdame. ¿Qué hace Dios? Ayudar. Señor, socórreme. ¿Qué hace Dios? Socorrer. Señor, líbrame. ¿Qué hace Dios? Señor, sáname. ¿Qué hace Dios? ¿Sabe quién hace todo eso? El verbo. En el principio era el verbo. Y lleva todos los verbos, no hay otro. Y usted puede decir, ¿alguien quiere decir un verbo más? A ver, rápido. Guiar. Perdón, perdonar. El verbo. Ok. Entonces, en el principio, ¿y qué cosa es el principio? El comienzo. ¿Y qué cosa es el comienzo? El inicio. ¿Y qué cosa es el inicio? Entonces son sinónimos. Dios. Bueno, ahí tiene que ver con el tiempo. Pero ¿cuál es el principio? No había nada. Generalmente algunos proponen que cuando vayamos el principio en la eternidad, pero no sabemos cuándo fue el principio. Algunos teólogos dicen, bueno, el principio es la eternidad, en el momento de la eternidad en que Dios comenzó a hacer cosas. Bueno, está bien, pero ¿cuándo fue eso? En la eternidad. ¿Ok? Es bonito eso que dijeron estos hermanos, Dios es el principio. Así que anoten eso, Dios es el principio. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. ¿Qué quiere decir que estaba? Ustedes están aquí. Yo estoy aquí con ustedes y ustedes están allí. Quiere decir que estamos aquí juntos, ¿no? Estaba. Vamos a seguir el verbo. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Dios. Sí, pero yo estoy preguntando, ¿quién es el verbo? Yo quiero hacer un salto. Y yo quiero ir del verso 1 al verso 14. En Juan. Seguimos a Juan 1, 14. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Saben lo que dice? Se humanó, se hizo humano. Así que el verbo se hizo humano. Y habitó entre nosotros. Está hablando del verbo, que ustedes han dicho 20 veces que es Dios. Y está diciendo que el verbo se humanó. ¿Es Dios o no es Dios el verbo? Sí, Dios. ¿Y quién es? Jesús, el que nació. Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del único, el unigénito del Padre. Una gloria igual al Padre. ¿Lleno de qué? De lo que cantamos aquí ahora mismo. Tu gracia es mayor. De gracia y de verdad. Juan 1, 14. Así que estamos aprendiendo quién era el verbo. El verbo era, repasamos, Dios. El verbo era, en el principio era el verbo, era, no es que en el principio fue, no, en el principio era, porque dice que Dios creó al verbo, que Dios creó a Jesús. No, era. El Hijo de Dios era en la eternidad con él.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y seguía hablando del verbo de Jesús, del Hijo que nació, pero que no había nacido aún, pero que ya existía en la eternidad. Dice, todas las cosas, este es el 3 de Juan, que dice, por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hizo todo lo que existe. Lo vamos a ver con más detalle. Mire qué lindo. Mire qué lindo dice aquí el 4. Juan 1:4. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Esa es nuestra luz. Amén. En medio de la oscuridad y la tiniebla del mundo, Él es nuestra luz. Y después que Él es nuestra luz, nos invita, qué maravilloso, nos invita a hacer luz, porque la luz de Él nos ilumina, y por eso nosotros tenemos el deber de toda esa luz de Cristo, como hace el sol con la luna, que la luz que tiene, ¿de quién viene? Del sol. Del sol. Bueno, como ocurre eso en la física, así Cristo es iluminado, o mejor dicho, somos iluminados por Cristo, y a la vez somos la luz de quién? Del mundo perdido. Usted sabe lo que usted es en Cristo, pero tiene que creer. Esto es de fe, esto es para hombres y mujeres de fe. Yo quiero unir esto con algo aquí que está en negro y yo lo veo muy bonito, pero aquí se corrió. ¿Por qué se corrió? No lo sé. Esto está aquí y debería estar en esto blanco que se veía de lo más bien. Y no me fijé de eso cuando pedí que me enseñara. Y ahí dice Génesis 1:1 y 1:26. ¿Qué dice Génesis 1:1? Eso se lo sabe todo el mundo. ¿O usted no sabe eso? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero vamos a ver que el creador de los cielos y la tierra fue el Hijo. ¿Ok? ¿Me está oyendo? Porque el verbo es el Hijo. Aquel verbo que se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne. Pero sin embargo, usted va a leer en todos los textos que dice, y Dios hizo, al principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios dijo fuera esto, y Dios dijo sean los cielos, y Dios dijo sean los mares, y Dios dijo sean los animales, y Dios dijo sean... Y cuando fueron a ver al hombre, que era la figura más excelsa de toda la creación, nosotros, de tal manera que fuimos hechos como a imagen de Él. Si usted va al 26, porque es lo que dice aquí, Génesis 1 y 1:26, va al 26, dice, en vez de decir Dios hizo, dice hagamos, plural, hagamos. Y ya estudiamos aquí los nombres de Dios, porque todos estos nombres que se están buscando aquí son el nombre Elohim. Y siempre se ha dicho, muchos estudiosos del idioma, que Elohim muestra en su forma como palabra antigua una pluralidad. Que esa pluralidad nos hace ver Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son ¿quién? Uno, Dios. Y los tres trabajan. ¿Y quién es el que habita en nosotros ahora? El Espíritu de Dios. ¿Y quién es el que nos enseña ahora?
el Espíritu de Dios. Y enseñar es un verbo. Pero el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y el Espíritu de Cristo que mora en mí, dice la Biblia, eso son frases bíblicas, porque es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de quién? De Cristo. Dice la Escritura, un texto que yo le he hablado muchas veces a ustedes, que a mí me hizo sentar en la cama, es cuando que nos dice, cuando recibimos a Cristo, somos uno en espíritu. ¿Con quién? Con el Señor. O sea, cuando usted va por toda la Biblia, está enseñando eso. Ahora, ¿qué te dicen esas personas que están por ahí? Por ejemplo, la Biblia Traducción Nuevo Mundo, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, dice, en el principio era el verbo, pone el verbo con minúscula, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios, y lo pone todo con minúscula. Un Dios chiquitico. Pero esa es la única Biblia que dice eso. No hay, usted puede leer todas las Biblias que se han traducido en la historia, pero la que dice eso es la versión Nuevo Mundo, ¿de quién? Del Testigo de Jehová. No la use nunca, porque tiene muchas cosas cambiadas a su doctrina. Entonces, ahí estamos. Y para terminar ya con Juan, ya le digo, con el primer texto podíamos apagar la luz e irnos. Pero yo le dije a ustedes cuando estudiamos la Odisea que yo iba a profundizar, porque aquí viene el verbo otra vez. El verbo creador en el principio. Esto fue una paráfrasis que yo hice para aclarar lo que viene allí en la Odisea, en este primer verso de la Odisea, que es el amén, presentando a Jesús, el amén, la columna, baluarte y columna de la verdad, Jesús, el amén de la creación, Jesús, el testigo fiel y verdadero, y aquí termina ese texto. El principio de la creación de Dios. Y entonces los testigos dicen, y los mormones, el principio es que él fue el primero creado. Pero que aquí Richard repitió como 3 veces, que el principio ¿quién es? Dios. Y no viene como un primer creado, sino como el principio de algo. Es más allá del comienzo de algo. A veces uno tiene un principio de moralidad, que tiene uno una fuerza de moralidad, tiene un principio de justeza, tenemos principio, y no está hablando del tiempo. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo lo parafraseo, y parafraseo es tomar las palabras del texto y explicarlo. Una parafrasis. Y hay Biblias que casi son parafrases, que no me gustan mucho porque la Biblia uno debe ver la original. Ok, entonces esta fue la paráfrasis que hizo su pastor basado en Juan 1:1. Mírenlo como lo puse. Así que, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? El verbo creador. Sí, no, pero yo digo, ¿cómo dice el original? El principio de la creación de Dios. La semana pasada lo vimos. El principio de la creación de Dios dice esto. El amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios dice esto. Y yo pongo una paráfrasis. Y el amén, el testigo fiel y el verbo creador en el principio. Porque Juan dice que es creador. Dice que esto. ¿Me entendió o no me entendió? Tiene que darle taller, tiene que ir al WhatsApp, tiene que dedicarle tiempo al Señor, va a tener el PowerPoint ahí bien hecho, no como el movido ese que hay ahí que no deja ver bien, etcétera, etcétera. Y terminamos el primer punto de este mensaje apologético. ¿Qué quiere decir apologética? Defensa. Este es un mensaje apologético. Existe eso así. Ese está en Isaías 9:6. Ve esto que está aquí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo leímos, ¿verdad? Y me faltó esta partecita que dice, su nombre es
Y ahí viene una lista, donde Isaías, digo, el mismo Isaías, 700 años antes. ¿Se acuerdan de la lista? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Todos esos nombres tiene Jesús. Porque estamos haciendo una defensa de la fe, ¿no? Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Que no está aquí, nada más le puse dos que, porque ellos saben, no, pero un príncipe de paz, no, le está llamando como Dios fuerte. Y Dios como con mayúscula. Dios fuerte, ¿y qué? Y Padre eterno. El Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo. Por eso le dijo, ¿cómo le dijo a Felipe? Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Dice Felipe, tanto tiempo hace contigo y me estás diciendo que te muestres. Mira que yo digo eso en este púlpito. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces vamos a ir ahora rápido a Mateo 1:23, que está aquí. Vamos acá. Mateo 1:23. Mateo es cuando Dios llama a María para traer a Jesús a su seno. Y viene el ángel Gabriel y le dice, va a nacer de ti, del Espíritu Santo va a engendrar, fíjate, del Espíritu Santo va a engendrar un ser. Y llamarás a su nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Bueno, no me lo digas. Levántame la mano, yo no lo voy a preguntar, no tenga pena, pero si lo sabe, levántame la mano todo lo que sepa lo que quiere decir Jesús. ¿Qué quiere decir Héctor? Salvador. Así que si no lo sabía o estaba equivocado, apréndalo. Salvador. ¿Qué quiere decir Jesús? Porque los cristianos tienen que saber qué quiere decir Jesús, Salvador. Y eso es lo que le quiso decir. Pero estaba ella encinta y no había tenido varón. Y el novio, que en aquellos tiempos era un noviazgo muy serio, no los noviazgos de hoy, muy serio, decía, ¿cómo va a pasar esto? Que esta mujer haga eso. Y quería dejar José a María de una manera sin que ella sufriera, ni hablar mal de ella, porque era un hombre bueno. Sin embargo, se le presentó un ángel en sueño. Y fue cuando le dijo, no rechaces a María, porque lo que hay en ella es de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Y su nombre, además de Jesús, será que cosa, Emmanuel. Y 700 años antes, si usted va a Isaías 7:14, es hablando un ángel en sueño. ¿Con quién? Con José. El ángel le dice que su nombre será ¿quién? Emmanuel. Ahí está, Emmanuel. Y Emmanuel está en Isaías 7:14. Esto es donde dice su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se puede escribir en el español de cualquier manera, doble M, una sola M, y estudié eso, decir, ¿cómo lo escribo? Y entonces, Emmanuel puede ser Emmanuel, y realmente esta es la escritura en español. Pero está ahí, ¿no? Por ahí. Dice que también puede ser Manuel. Así estuve leyendo. Yo creo que la mayoría de las Biblias dice Emmanuel con doble M, ¿verdad? La mayoría, pero sí hay muchas Biblias que ponen, pero sí, Emmanuel nunca lo había visto, pero estudiando un estudio más profundo dice que en algunos conceptos se le llama también Manuel, Dios con nosotros. Y que quiere decir que es como una contracción de la palabra Emmanuel. Colosenses. Y abra su Biblia, Colosenses, lo más rápido que pueda, por favor. Y si no la encuentra, óigame a mí nada más. Colosenses.
Colosenses capítulo 1. ¿Está conmigo? Vaya conmigo al verso 15. Y si no tiene la Biblia, oiga. ¿Está conmigo ahí? En el verso 15 dice, Él, hablando de Jesús, si usted va al contexto, habla de Jesús. Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible, porque a Dios, nadie le vio jamás. Él es la imagen del Dios invisible. Y ahí vuelve otra vez la palabra que los testigos de Jehová se agarran. El primogénito, para decir que fue la primera criatura. El primogénito de toda la creación. El problema es que ahora vamos a entrar aquí en la primogenitura. Algunos teólogos dicen que ese primogénito lo que quiere decir es que tiene la mayor autoridad de toda para la creación. No que fue el primer creado. Pero realmente aquí lo que nosotros vamos a ver es que entra la palabra primogénito como hijo, porque sí está hablando del Jesús que nació. ¿Jesús nació o no nació? Sí. Nació de una virgen. Sí. ¿Engendrado por quién? Por el Espíritu de Dios. Y fue hijo, y fue niñito, y creció. Entonces vamos ahora a ver cómo se describe. Dice, Él es la imagen. A mí estamos viendo decir que es Dios. Y el que nació, que es el primogénito entre nosotros. Porque usted sabe que además de ser Padre eterno, es nuestro hermano mayor. Cristo es nuestro hermano. ¿Él es hijo de quién? Del Padre. Y dice que todos aquellos que recibieron a Jesús, ¿me está viendo? ¿Conoce ese texto? A los que creen en su nombre, ¿qué les dio? El derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice, creo que es la Biblia de las Américas que dice, de ser llamados hijos de Dios, y lo somos, dice la Biblia eso. Entonces, vamos a ver, porque aparece 2 veces aquí la palabra primogénito. Voy a leer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas. Oiga usted, qué inmensidad esta. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, hermano. ¿Qué hay en el cielo? Mire, le voy a decir algo. Cuando Juan fue llamado para ver la visión del Apocalipsis, en el capítulo 4, ¿sabe que sube al cielo? Una voz le dice, sube acá, y ve allí un trono especial. Todo eso es creado ¿por quién? Por el Verbo, Jesús. Él es la imagen del Dios invisible para ti y para mí. El principio de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. ¿Y qué más hay en el cielo? Más importante, los ángeles. Visibles, cosas que son invisibles son ángeles. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, para Jesús. Y Él es ante todas las cosas. Y todas las cosas, para remarcar bien, para que no haya duda, Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Él les da mantenimiento. A las cosas hay que darle mantenimiento. Si usted no le da mantenimiento a la casa, si no le da mantenimiento al carro, ¿qué le pasa? Ahora están inventando que el hombre sea el que dé mantenimiento. Que eso es un truco político. Pero el mantenimiento de este planeta se lo da Dios.
Y una vez estuve leyendo que una de las cosas más interesantes para un mantenimiento son los volcanes y los ciclones. ¿Qué le parece? Y a mí me cuesta trabajo entender eso, ¿no? Pero es la realidad. Y los otros días escuché una noticia muy reciente de un hombre que decía que este huracán que pasó recientemente, no sé cómo se llama. ¿Cómo? Beryl. Pasó lejos de República Dominicana y venía de República Dominicana la noticia. Y el periodista decía en la noticia: el huracán trae unos vientos tan fuertes que nos ha llenado de agua esto aquí. Y toda la basura que los dominicanos echamos para el mar, la rompió. Y yo dije, wow, ¿le dio mantenimiento o no le dio mantenimiento? Mira que dejaba, que la gente no se le echaba la mano. Dice que toda la basura, ¿qué hizo con el mar? Lo limpió. Y ese huracán va por donde Dios le diga que va. Y yo sí le escuché a un científico decir, muy cercano a mí, un amigo mío que se dedicó a estudiar eso profundamente, que todos esos fenómenos climáticos mantienen el planeta. Y el mantenimiento de estos planetas, ¿sabe quién lo da? Nosotros lo podemos echar a perder, pero ¿quién lo da? El Creador. Porque el humano lo está diciendo aquí. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo. Ese cuerpo somos tú y yo. Mira cómo Dios nos ensalza y debemos tener un gozo con eso. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que son los hermanos, no las paredes. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Qué decir? El primogénito entre los muertos, Cristo, sí. Cristo nació. Cristo nació. ¿Y a qué vino? A morir para salvarnos. Murió y resucitó. Para más nunca. ¿Cómo se llama eso? Vida eterna. Todos los demás muertos, y ahí estamos nosotros, vamos a morir. Unos vamos a resucitar para la vida eterna. Y somos los hermanos de Cristo, los que hemos sido llamados y los que formamos la iglesia. No sé si entiende eso, pero eso es así. Primogénito de los muertos es de los primogénitos. Es el primogénito, fue el primero que muere, que él no tenía que morir. Y como dice él en la Biblia, oye lo que dice él: nadie me quita la vida, nadie me la quitó, y yo mismo la volví a tomar. ¿Es Dios o no es Dios? Esto es un mensaje apologético. ¿Qué quiere decir apologético? En defensa de la fe, de la doctrina que Jesús es Dios. Y dice, sigue diciendo, estoy en Colosenses, dice, estoy en el 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ya tiene que entender qué cosa es eso. El primero de los muertos, que murió para resucitar y no morir más nunca. Para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase, ¿qué cosa? Toda la plenitud. Pero yo quiero que usted ahora, aquí yo voy a leer hasta aquí nada más, toda la plenitud, voy a leer hasta el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda ¿qué? Toda plenitud. Ahora, yo quiero que usted vaya, le dé una vuelta ahí mismo en Colosenses y vaya al capítulo 2. Y mire lo que se lee en el 9. Va al 9, 2.9, Colosenses 2.9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Deidad quiere decir de Dios. Toda la plenitud de Dios habita corporalmente en el Cristo de carne,
y hueso. Anote bien ese texto, Colosenses 2:9. Porque al Padre le agradó que Él habitara toda la plenitud. Pero aquí te está diciendo de 9, el mismo Pablo, ahí mismo, en la misma carta, para que no haya confusión. En el 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad quiere decir Dios. Toda la plenitud de Dios habita corporalmente. Y estamos terminando, y para terminar vamos a ir a Filipenses. Si usted le da para atrás a la Biblia, mire, a la Biblia está el Colosenses y le da para atrás el libro que está atrás de Filipenses, para que no se me pierda. Ahí mismito está Filipenses. O sea, ¿vio que estaba Filipenses? Y vamos a estar en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Llegó fácil a Filipenses. Si estaba en Colosenses, llegó fácil a Filipenses. Si nunca llegó a Colosenses, olvídese. Sígame oyendo a mí. Pero ahora voy a terminar con Filipenses. Con Filipenses terminamos. Dice la palabra en Filipenses 2:5. Haya pues, ahora está hablando contigo y conmigo. Haya pues entre vosotros, entre usted y yo, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sentir en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, ¿está viendo? No estimó el ser igual a quién, no un poquitico más chiquitico, igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y mira que a los humanos nos cuesta eso. Siempre vivimos cuando nos tocan el yo, cuando nos tocan el orgullo, cuando formamos un lío, y hay que hacer una reunión, y hay que hacer no sé qué, y hay que hacer una cosa, un lío. ¿Qué te importa si habla mal de ti? Si es mentira, y si es verdad te tiene que importar. Pero la gente lo forma un lío, una cosa. Podría poner montones de ejemplos aquí, pero no quiero ofender a nadie. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo igualito que un hombre, pero un hombre que no es cualquier hombre, es un esclavo. ¿Ok? Esa es la humildad de Dios. Dios es humilde. Es lo más grande que hay, altísimo. Dios altísimo, uno de los nombres de Dios. Pero el mismo Dios, en su santidad, es humilde. Aprended de mí, dijo Dios, que soy manso y humilde en mi corazón. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, verso 8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, ¿quién es Dios? El Padre, el Espíritu, no, y ya no, y él mismo. Lo que pasa es que aquí está hablando el Cristo humillado. Como digo yo, que tenemos que decir, Cristo modelando para nosotros. Cristo vino a modelar. Cristo en toda su grandeza y en todo su sufrimiento vino a ser un modelo para que aprendamos santidad, para que aprendamos humildad, para que aprendamos amistad, para que aprendamos ser mansos, para que aprendamos a no ser egoístas, para que aprendamos a amar. Y ahí, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que estudiamos aquí. Que terminamos los 16 nombres que estudiamos aquí, es nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es? Cristo Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Mira, hermano, Dios prohíbe doblarse delante del que no sea Dios. En el mismo cielo, Juan, cuando vio la visión, se arrodilló ante un ángel. Cuando vio la grandeza,
Y el ángel le dijo, no, no, levántate, no me adores, que yo soy consiervo tuyo. Porque nada más que se puede adorar a ¿quién? A Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, por si acaso, y toda lengua confiese que Jesucristo, y cuando tú dices Jesucristo es el Señor, está diciendo Jesucristo es Dios, porque eso de Dios Señor viene en todo el Antiguo Testamento dedicado al Padre, pero ahora tenemos al Hijo, que ha existido en la eternidad, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra. En tus manos estamos, Dios mío. Grandes y maravillosas son tus obras. Haz que los hermanos atendamos, no que atiendan, que atendamos esta palabra, Señor.